estamos aquí con Fernando Giovanni, el flamante director del programa in Latin American, Iberian and Latino Cultures del Graduate Center de CUNY, y estamos organizando esta entrevista para el LL Journal, y queríamos agradecerte por el espacio, el tiempo y la compañía. Gracias a usted por la invitación. Bueno, así que quisiéramos charlar un rato sobre algunas cuestiones de tu carrera, de tus proyectos pasados, la relación que tenés con ellos en el presente, tus proyectos, las concepciones que tenés sobre la relación entre el departamento y las acciones políticas, algunos de los textos que hemos venido charlando en la clase de teoría, algunos intereses más personales y las composiciones tal vez de tu atención en la lectura, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y bueno, reflexionar sobre un libro que se escribió hace 10 años, evidentemente es como pensar que, bueno, lo escribió otra persona, ¿no? Sí. Y esa persona que yo era es la misma persona y es otra persona, obviamente. Lo que sí es un libro que de algún modo tiene que ver con algo que forma parte de mi modo de ver y de hacer lo que yo hago, vale decir, crítica cultural, crítica literaria, pero más que todo crítica cultural, y es el hecho de tratar de investigar un archivo y hacerle a ese archivo una serie de preguntas que permitan de algún modo desplazar o correr una hipótesis existente. Entonces yo creo que el archivo tiene la posibilidad de, bueno, presentar en su propia diversidad y complejidad nuevas genealogías, y esas genealogías a veces son genealogías radicales, opacadas, que están en él, que están depositadas en él y que de alguna manera merecen ser investigadas y conocidas porque formarían parte de un proceso complejo, cultural complejo, en el que ciertas variables se han cercenado o ocluido y otras han seguido estando presentes. Es decir, que el trabajo siempre tiene que ver con hacer preguntas a ese archivo y hacer las preguntas como radicales a ese archivo, hacer preguntas radicales a ese archivo, de alguna manera. Entonces, ese sería el principio de esa concepción. Entonces, ese archivo era un archivo, digamos, que partía de una pregunta muy simple, y era la pregunta de cómo ciertos libros habían terminado en la biblioteca de mi casa, y cómo otros no habían llegado a esa biblioteca. Por supuesto que la investigación no terminó siendo una investigación sobre la biblioteca personal, pero fue una pregunta instigada sobre la formación de una biblioteca popular. Y sobre una relación, digamos, entre cultura alta y cultura, no sé si popular, pero cultura media, comercial. Sí. Y entonces esa relación entre esos libros que se vendían en los kioscos, que se vendían, pero que eran libros, digamos, serios y de formación de una ciudadanía, ¿no? Pero la reconstrucción de ese archivo de libros serios, populares, que se vendían en los kioscos para la construcción de una ciudadanía, tenía el problema de que no estaban en ninguna parte porque nadie guarda esos libros, o nadie considera necesario archivarlos de un modo sistemático. Entonces fue la reconstrucción de todo ese archivo que me permitió hacer esta pregunta sobre los textos de la patria, que no eran solamente una serie, sino
sino un conjunto de proyectos que habían competido en un momento de la historia justamente por la definición de un canon. Y lo que veíamos ahora como un simple canon era simplemente una versión de lo que había sido realmente una verdadera máquina cultural. Bueno, uno puede pensar que de alguna manera uno escribe siempre el mismo libro y vuelve siempre a las mismas preguntas que son las mismas obsesiones. Exacto. Para mí no hay trabajo realmente de la crítica o de la teoría sin archivo. Y entonces en mi segundo proyecto, que es este proyecto que va a publicarse el año que viene, que se llama Latinoamericanismos Vernáculos, Guerra, Mercado y Disciplina, de algún modo vuelve a esa problemática que es la problemática de los archivos y qué es lo que los archivos dicen sobre este discurso que es el discurso latinoamericanista. Pero pensando el discurso latinoamericanista no como un discurso solamente articulado desde la esfera de alguna manera de los estados, sino como una intersección que tiene que ver en una serie de competencias de esfera y donde el mercado actúa siempre como una especie de dinamizador de una problemática que es presentada por el Estado, pero que el mercado como cruza, entonces el mercado cultural, por decir así. Entonces, como en la primera investigación de algún modo trazaba esta línea de convergencia y divergencia entre proyectos de Estado y mercado, y hablaba de un nacionalismo de Estado y de un nacionalismo de mercado, pensaba que en la misma época, más o menos en la primera parte del siglo XX, sí, el mercado vuelve a operar como un articulador de estos discursos latinoamericanistas, digamos, de identidad latinoamericana, pero que no pasan tanto por declaraciones abstractas, sino por el trabajo cultural mismo y por la dinámica de lo que el mercado en sus múltiples dimensiones habilita, ¿no? Entonces siempre me interesan ciertas tecnologías, me interesa mucho, digamos, en este proyecto como por ejemplo el mercado digamos, de los transportes o de las comunicaciones contribuye a la formación, por ejemplo, de una idea o de una conectividad hemisférica continental, ¿no? Entonces, por ahí va. Cuando pensaba este curso de teoría, pensaba que había muchas maneras de hacer o plantear un curso, que la cuestión de la exhaustividad, digamos, es una cuestión que realmente imposible, digamos, porque parte de la premisa de que habría una totalidad y esa totalidad sería de alguna manera manejable y que podríamos recorrerla, pero como esa, digamos, idea no me apela realmente, digamos, no hay tal totalidad que cubrir, sino simplemente un punto de vista. Sí. Decidí trabajar estos cuatro proyectos, el de Guattari, el de Foucault, el de Rancière y el de Butler, porque de algún modo mostraban una serie de preocupaciones que tenían que ver quizás con cuestiones que me pregunto ahora más, y cuyo centro es un poco pensar una nueva dimensión que es la dimensión de los cuerpos intelectuales, de los cuerpos letrados. Es decir, ¿qué hacemos en digamos, vida intelectual que lleva del pensamiento al cuerpo? Y entonces me parecía que estos cuatro proyectos, bueno, Deleuze Guattari como un proyecto, ¿no? Sí. Podían responder de diferente manera a esa pregunta,
aunque no para dar una respuesta, digamos, firme, sino para abrir una serie de interrogantes que tenían que ver con esta intersección, ¿no? Es decir, que hay en el proyecto intelectual, cuando el proyecto intelectual es un proyecto que tiene que ver con la lengua y la escritura, y que tiene ese proyecto que decir cuando va más allá de la lengua y la escritura, y cuando se piensa o nos pensamos también como cuerpos en esas formulaciones. Bueno, yo estudié hace muchos años, de modo que creo que, y en otras condiciones, no han pasado tantos años, la verdad, pero realmente la transformación ha sido digamos, importante. Sí. Digamos, desde cuando recibíamos nuestras comunicaciones sobre si habíamos sido aceptados o no por fax, claro, digamos, y esas tecnologías no son menores a la hora de pensar nuestro lugar, hasta una cuestión que tiene que ver con las expectativas que nosotros traíamos a la carrera, ¿no? Entonces, era un medio realmente en que no pensaba la profesionalización, por ejemplo, del estudiante como se piensa hoy. Nosotros llegábamos digamos, a estudiar, creo que no haciendo digamos, una línea directa entre nuestro rol como estudiantes y el mercado laboral. Por supuesto que eso estaba siempre en el aire, eso estaba en el horizonte. Sí. Pero realmente no existía, yo diría, una especie de angustia por la profesionalización que está en el aire hoy y que deriva, digamos, de coyunturas económicas y demandas muy específicas. Lo que quiero decir con esto es que hoy estamos en un momento en que, paradójicamente, digamos, se produce un nivel de agudización de la necesidad de profesionalización, sí, en un momento en que justamente y paradójicamente el mercado es más frágil que nunca. Y entonces esa paradoja, digamos, entre la máxima profesionalización y la mayor precariedad del mercado es un cóctel, digamos, terrible, ¿no? Sí. En términos de la coyuntura y de la expectativa. Entonces, creo que ese horizonte en el cual yo me formé, digamos, esta relación tan paradójica, tan trágica, pero también tan consustancial, ¿no? Entre profesionalización y mercado no estaba puesta en esos términos. Entonces, nosotros creo que pensábamos, o al menos yo pensaba, que pasara lo que pasara, habría un trabajo, digamos, y eso generaba toda una serie de dinámicas, ¿no? Eso, digamos, por una parte. Entonces, la experiencia estudiantil estaba marcada por eso, y entonces también yo creo por una menor necesidad, por ejemplo, de profesionalización temprana. Bien. No partíamos del primer año pensando, digamos, en esa dimensión tanto. A medida que lo íbamos haciendo, digamos, no teníamos talleres de profesionalización, no teníamos, más o menos teníamos algo, estaba en el aire, algo de la explicación, pero eso no era, digamos, un proyecto sistemático, no era algo que se enseñaba, estaba mucho más en el aire, era mucho menos estructurado. Digamos, yo no querría darle la respuesta a nadie, digamos, sobre esto, simplemente poner sobre, digamos, a través, por ejemplo, de este curso del que veníamos hablando, poner sobre la mesa una serie de interrogantes, una serie de zonas como de densidad problemática, de interrogación problemática sobre sobre estos aspectos de los que venimos hablando, sí, pero al mismo tiempo para que ustedes, digamos, piensen o pensaran o podrían pensar formas de relación, ¿no? Es decir, que tienen que ver con la noción de anticipación, es decir, lo que ustedes piensan de ahora al futuro, del futuro como esa cárcel que tienen que vivir en el presente, y también qué hacer, digamos, o cuál es la pregunta que formular en relación a su propio cuerpo, sí, en relación a una serie de horizontes y preguntas, ¿no? Que tienen que ver con la calle o que no tienen que ver con la calle. Paradójicamente uno podría pensar que
digamos, la respuesta no tiene que ser una respuesta conductual, Claro. ¿no? En el sentido de que uno podría pensar que las transformaciones políticas no se tienen que traducir en acciones callejeras, o sí, digamos. Cada uno, digamos, verá cuál es esta dimensión de lo político. Sí. Simplemente lo que me interesaba poner en cuestión es que hay algo que tiene que ver con el estilo de vida, puedo decir así, para decirlo en los términos del último Foucault, Sí. Que está en juego cuando ustedes toman una serie de decisiones, ¿no? Sobre su posicionamiento con respecto a su tiempo, al tiempo, digamos, a la aceleración, a la anticipación, con respecto al lugar que el cuerpo o su cuerpo tiene que desempeñar, digamos, en la actividad intelectual, y las formas del cuerpo son formas múltiples, digamos. Digamos, no tiene que ser un cuerpo agrupado, puede también ser un cuerpo individual. Las particiones Bien. que operamos sobre el espacio tienen que ver con eso. Entonces esa más o menos era el proyecto, pero sobre todo para decir que estas traducciones y estos pasajes los harán ustedes, pero me parece que esas son preguntas que es necesario hacerse ahora. Una cosa interesante, digamos, que tiene este rol de director de algún modo, bueno, está asociado a... Tengo varias hipótesis ahora que llegué al cargo sobre lo que consiste, ¿no? Pero evidentemente hay una antigua función, digamos, que Foucault llamaría pastoral. Ahora, lo que sea ese pastor, claro, es el problema. Pero evidentemente hay una cuestión de movilización de grupos y de los diálogos que son posibles dentro de ese grupo, de lo que significa el hablar en un colectivo, ¿no? Sí. De lo que significa las relaciones de poder y verdad, ¿no? en ese colectivo, sobre la absoluta, digamos, estoy diciendo una mera obviedad, ¿no? Sobre el peso de la palabra, digamos, de quien habla en ese grupo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una sola respuesta justamente a eso, pero la idea de que estamos en ese lugar es muy importante. Es decir, que hay ahí una cosa comunitaria, y esa comunidad se puede definir de muchas maneras, y entre esas maneras está la que tiene que ver con lo propio, digamos. Y este interrogante sobre lo individual en lo colectivo, que no deja de ser un interrogante, digamos, porque la cuestión de la diferencia, o la cuestión, digamos, del devenir, no se puede resolver en términos solamente de la colectividad, sino también de una individualidad que tiene que dar lugar o hacer lugar a esa voz, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuidarse a sí mismo y cuidar a los otros? Sí. Lo que sí me interesa siempre recalcar es que el uso de la palabra en ese caso, ¿no? O el uso de la voz en un colectivo, necesariamente tiene como consecuencia un riesgo, y es la noción de riesgo en relación al uso de la palabra, digamos, a lo que hacemos, Sí. y a lo que decimos, y un riesgo que digamos, tiene que uno bancarse a través del cuerpo, lo que me interesa más. Cómo ese riesgo, digamos, y esa noción de la verdad dicha pueda manejarse, bueno, tendrá distintas resoluciones en distintos casos, pero la pregunta siempre permanece, digamos. Bueno, la primera pregunta que tuve y que
que me hice con respecto a eso tenía que ver, digamos, con este nuevo proyecto que empiezo a desarrollar ahora, que como siempre está enganchado con el anterior y el anterior con el anterior. Es decir, cada uno devino como una especie de capítulo, subcapítulo que quedó pendiente del anterior y así se fueron, digamos, armando estas historias. Entonces, cuando investigaba en este libro sobre el latinoamericanismo, a un latinoamericanista olvidado que se llamó Manuel Ugarte, que hizo una campaña continental que pagó él visitando todos y cada uno de los países hispanoamericanos, cosa que no se puede hacer realmente ni siquiera el día de hoy con cierta comodidad, pero y menos aún en 1911 o 1913, que es cuando él lo hizo. Había en él realmente una necesidad de crear público, vale decir, él tenía que, digamos, anticipar su llegada a los lugares y tenía que asegurarse de que hubiera gente que lo esperaba para que él pudiera efectivamente comunicar estos discursos en la plaza o en teatros. Entonces fue esta dimensión como performática de lo teatral, digamos, intelectual, muy preocupado por las formas públicas, digamos, y que había como abandonado su escritorio. Parcialmente siguió escribiendo toda su vida, pero para tener este lugar en los escenarios, en las plazas, y crear situaciones de conectividad en lugares públicos. Pero lugares públicos que había que de alguna manera producir antes de la llegada, porque él llegaba a través de medios de transporte como eran los barcos, que no permitían un dinamismo. Entonces él usa, digamos, el cable submarino que, digamos, que sigue siendo hasta el día de hoy aquello por lo cual se transmite la internet, por ejemplo, ¿no? Son grandes cables que van bajo el fondo del océano, pero para mandar telegramas, y a través de los telegramas, digamos, él producía, digamos, un cuerpo intelectual que era como un cuerpo performático, porque producía sus públicos y producía su presencia. Entonces había como una cuestión de la tecnología y el público, ¿no? Y su propia producción, no diría de sí mismo como un cyborg, porque no llegaríamos a tanto, pero de algún modo como un cuerpo tecnificado por la tecnología del cable, ¿no? Entonces de ahí empecé como a investigar estos, digamos, intelectuales olvidados justamente, o marginalizados, secundarizados, porque la historia, digamos, de las ideas no es una historia del cuerpo, es una historia de las ideas, o de las ideas sin cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué se producía ahí? ¿Qué desplazamientos había ahí cuando alguien empezaba, digamos, a interactuar en lugares públicos, en teatros, a querer, digamos, hacer un cuerpo a cuerpo, una posición muy única para el intelectual, que normalmente no se piensa en una relación cuerpo a cuerpo, ¿no? Y todavía estoy, digamos, explorando esas nuevas dimensiones performáticas o performativizadas que pasan por lo teatral y también no pasan por lo teatral, sino que pasan por los lugares del cuerpo. Y eso me llevó otra vez al archivo, que es mi cuestión, ¿no? Y a investigar el archivo de Ugarte, el archivo de Ugarte que está lleno de fotos que él se hacía sacar en eventos que no solamente eran teatrales, sino también deportivos. Y entonces llegué ahí a otro intelectual, bueno, llamarlos intelectuales realmente hay que repensar eso, pero estas figuras, ¿no?, performático-intelectuales, otro tipo que se llama Omar Viñole, conocido en Buenos Aires como el hombre de la vaca, que en los años 30 llevó una vaca a distintas instituciones donde la hacía literalmente defecar, ¿no?, al frente de esas instituciones, y que entendió también una relación nueva para el cuerpo y que también tuvo como una dimensión espectacular como de deportista. Y después otros intelectuales que están en el aire, digamos, pero que todavía estoy pensando desde este lugar de lo público, inclusive del cuerpo. Nos estaba estos días revisando la poesía de un poeta de culto, Biel Temperley, que era un gran nadador, y que tiene muchas fotos, digamos, sacadas en el mar y con su cuerpo. Y bueno, forma parte de una exploración sobre la visibilidad, la visualización, la performativización de ciertos cuerpos. Trabajo en contactos con personas, conversando con amigos.
alguien dice, estoy trabajando esto sobre Ugarte, ¿viste el archivo de Ugarte? ¿Dónde está el archivo de Ugarte? ¿Está en la Biblioteca Nacional? No, está en el Archivo General de la Nación. Entonces voy al Archivo General de la Nación y entonces lo increíble del archivo es que uno no sabe nunca qué va a encontrar. Es un espacio, digamos, maravilloso en ese sentido. Porque puede contener cajas y cajas y cajas que no te sirvan para nada. Y encontrás una carta que... o pensás que va a ser chico y después termina siendo inmenso. Y entonces es eso, digamos, lo que tiene que ver con la fascinación del archivo. Es decir, lo inesperado y también un poco como que el archivo te lleva de la mano. Cuando llevas ahí, digamos, no podés capturar si eso está lleno de cosas que van a ser irrelevantes para la investigación, digamos. Va a haber muchos papeles pero poco que te interese, o al revés, que puede haber muy poco porque sea muy revelador. Entonces, digamos, esa es la experiencia del archivo que me interesa más, es decir, la idea de que el archivo justamente es lo inesperado, digamos. Y tampoco tiene una línea, digamos, no es un libro que vos lo abrís y tiene de principio a fin, no cuenta una historia, es aquello que vas a encontrar. Bueno, creo que una de las cuestiones más importantes es considerar que la actividad de un director no es una actividad, digamos, que se defina a través de una sola variable que es su palabra o su presencia, ¿no? Yo creo que mi tarea al frente del departamento es una tarea atravesada por una visión general de la universidad, digamos, que me trasciende y de la cual, digamos, yo participo. Con participar no quiero decir que acuerdo, simplemente quiero decir que hay realmente objetivos universitarios que son parte de una administración, ¿no? En ese marco mayor están los directores y por supuesto está el cuerpo estudiantil, ¿no? Sí. Y además de los colegas. Sí. Entonces, una cosa que digamos que tenemos que pensar de ahora en adelante, justamente la idea de que esa universidad, digamos, de la que todos participamos, es una universidad que está pasando por, como todas las universidades, por un proceso muy rápido de transformación y en la que el lugar de los estudiantes no puede pensarse ya como un lugar puramente académico, por decirlo de alguna manera. Es decir, que sabemos que más o menos a nivel nacional el 50% más o menos de los egresados abraza la profesión docente como una profesión y el 50% no lo hace. Es decir, que trabajamos, digamos, en un contexto que opera a nivel nacional y que también opera a nivel de la institución. Entonces, es pensar sobre esa diversificación en la multiplicidad de los roles que los egresados universitarios pueden tener, lo que va a concentrar, digamos, nuestras energías de ahora en adelante. Entonces, a esa diversificación va a ser una cuestión importante. Ya sea para aquellos que atiendan a la tarea puramente pedagógica de investigación y aquellos que no la abracen. Uno de los problemas que tenemos, evidentemente, es que como intelectuales universitarios nosotros no hemos pasado como directivos por esa coyuntura. Y de algún modo predicar sobre qué se podría hacer fuera de la profesión docente para quien no lo hizo nunca es una posición ciertamente complicada, ¿no? Sí. Entonces, eso como una primera demanda, pero que es necesario pensar, ¿no? Entonces, y ahí está presente esa cuestión. Por otro lado, sabemos que la función nuestra como profesores, como alumnos, es una función con el conocimiento
y evidentemente la producción de conocimiento está en el centro de lo que vamos a hacer. Vamos a tener que escribir una tesis doctoral, ustedes tendrán que hacerlo, nosotros tenemos que supervisarla, hay esos mecanismos. Lo que queda por pensar es en qué consistirá esa tesis, digamos, doctoral dentro de la pluralidad de posibilidades a las que nosotros nos tendremos que enfrentar de ahora en adelante. Entonces, pienso que una de las cuestiones será dinamizar las posibilidades que tengan que ver con la inserción de cada uno de nuestros alumnos dentro de ese gran proyecto de transformación que es la universidad y su diversificación en cuanto a sus compromisos, a su proyección, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, la idea de que cualquier proyecto que abracemos, digamos, tiene que hacerse desde todos nuestros esfuerzos para llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces que nosotros estamos ahí para apoyarlos, ¿no? De algún modo lo que pensamos de ahora hacia el futuro es justamente eso. Que lo que definamos como problemáticas son problemáticas que tienen que ver con ciertas problemáticas teóricas que nos interesan y que están a disposición de ustedes, que articulamos como colectivo universitario, como colectivo de profesores, pero que están ahí para que ustedes aprovechen en múltiples dimensiones. Yo creo que de ahora en adelante pensar cómo se va a rearticular, digamos, cómo se van a articular estos futuros, digamos, con respecto a los estudiantes y con respecto a lo que nosotros demos, va a ser uno de los mayores incentivos y también desafíos para nosotros. Es decir, cómo darles cabida y dinamizarlos. Entonces, la idea de que la profesionalización es todo, digamos, es una idea que de algún modo está en el aire y es una idea con la cual ustedes están lidiando todos los días, pero también pensar que esa profesionalización como sea, no es una profesionalización, digamos, de una sola dirección ni está sujeta a un solo régimen de posibilidades. Sí, entonces, la diversificación. Exactamente, pero no esa diversificación solamente en términos de productividad, sino a lo que ustedes mismos quieren hacer con respecto a ese conocimiento, digamos, que ustedes elaboran en el proceso, digamos, de hacer su doctorado. Entonces, yo creo que ese es el incentivo mayor que tenemos ahora con respecto al futuro. Y de algún modo ahí residirá. Pero es un proyecto que está en marcha, digamos. Sí, es una reelaboración permanente. Reelaboración permanente porque realmente no sabemos, en esta instancia de reconfiguración de todos los saberes, donde los saberes ya no son saberes que están solamente en la lectura de libros, sino también están en las redes, donde la tecnologización, digamos, aparece como una variable muy importante, en que la comunicación de los saberes no pasa más por ciertos instrumentos que hay ahí que tengan que ver con el futuro. Entonces, yo creo que es un proyecto en marcha y justamente la universidad tiene una nueva forma de pensar esta relación que está elaborando y que está elaborando en múltiples instancias y que tiene que ver con eso y con su compromiso, por supuesto, con la ciudad de Nueva York, que es lo que hace, digamos, a su fuerza. Entonces, me parece que todas estas variables están ahí jugando para un proyecto que va de cara al futuro y cuyas preguntas yo, digamos, más o menos he respondido directa e indirectamente en lo que cabe a mi propia posición en la entrevista, pero es ese descubrimiento, digamos, de las posibilidades que hay dentro de un archivo y en este sentido querría considerar que nuestro departamento es una especie de archivo, un archivo que tiene que radicalizarse en función de su propia
de sus propios contenidos, ¿no? Entonces, pensarse como archivo y como posibilidades de ser archivo. Ese archivo es único, digamos, sí, en la medida en que es vernáculo, en la medida que está aquí y que lo conformamos todos, y de ahí, de alguna manera, formularle sus preguntas. Las preguntas de este archivo, que es este departamento, no son las preguntas que se formularían desde otro archivo, que es otro departamento, con otros compromisos y otra estructura y otros estudiantes, y cada uno, digamos, pensando en esa dinamización, creo que ahí está uno de sus secretos. Entonces, pensar esas preguntas teóricas en función de lo mismo que nosotros estamos haciendo y en función de una inserción muy clara dentro del contexto de New York y de todas las transformaciones tecnológicas y profesionales que ocurren en este momento y que evidentemente nos cruzan.